logros en la vida. Y ya está. Y como estaba diciendo Carol, prefería también el diálogo más que una exposición, así que... Exactamente, así que Todas están las abiertos a preguntas. preguntas, ya los adiestré, ya les dije que te tienen que preguntar, que vos no querías hablar, igual yo traje las preguntas disparadoras. Y Vamos. quiero señalar que no me preocupa hablar, lo que pasa que creo que en este contexto en el que estamos un poco todos cansados de escuchar gente a través de una máquina y aburre, ¿no? Un señor hablando con verdades absolutas. Por eso me parece que es bueno contestar las inquietudes que tengan. Esa es un poco la realidad de por qué te pedí que sea un conversatorio. Sí, tener la posibilidad, aparte de esto, de que sea, ya que somos pocos, digamos, que muchas veces una de las participantes te decía que sí, que te conocía de otras instancias donde uno no tiene la posibilidad de poder preguntarte directamente. Así que vamos a aprovechar toda esa, de este lado del charco, aprovechar la posibilidad. Tuvimos una charla también por Zoom de 2 horas y algo de los bibliotecarios ecuatorianos, y que había muchísima gente, así que terminamos bastante tarde, y no había esta posibilidad de charlas, que me parece muy bueno. Sí, ayer el día del bibliotecario ecuatoriano, ¿verdad? Ecuatoriano, sí. Bueno, en principio yo voy a tirar la primera pregunta, pero siéntanse libres, me levantan la mano y hacemos las preguntas que quieran. Que era un poco dar el marco de IFLA, como para empezar lo más grande posible. ¿Cuál es el objetivo de IFLA? ¿Qué es la IFLA? ¿Qué es la IFLA? Bueno, y acá hay, como en todos los temas de vida, dos respuestas, ¿no? Una formal, institucional, y otra a la que nos compete a nosotros, ¿no? Como miembros del colectivo bibliotecario. La IFLA en realidad es una federación internacional con más de 90 años de historia de creación, que sucede en La Haya, y ellos se definen como la voz global de la comunidad bibliotecaria y la comunidad de información. Esa es lo que ellos quieren comunicar, ser la voz. Tienen una visión, la visión tiene que ver con crear un grupo bibliotecario global, fuerte, unido, que impulse sociedades alfabetizadas, informadas y participativas. Y tienen también un lema que habla de crear, involucrar, habilitar y conectar. Eso por el lado formal. Ahora vamos a nuestra visión como región, como América Latina y el Caribe. ¿Qué es para nosotros IFLA? ¿Y qué nos puede aportar más que nada IFLA a nosotros? IFLA creo que teníamos visión hace muchos años, que era una federación alejada, lejos de nosotros, con un fundamento europeo, asiático y estadounidense, que no contemplaba las realidades de América Latina y el Caribe, que concurrían y eran parte de la federación personas que iban a hacer turismo a congresos en lugares muy bonitos, que no traían a nuestras bibliotecas y a nuestras comunidades, porque son las dos funciones que tenemos, ¿no? La atención a las bibliotecas, a los museos, a los centros de información, pero también las comunidades donde IFLA quiere incidir. No traían ninguna de las novedades que pasaban. Es decir, te podían contar cómo era la playa o cómo era el lugar histórico, pero no sabían de qué trataba, de qué iban las nuevas propuestas del colectivo bibliotecario mundial. Esto produce un cambio en América Latina a partir del Congreso de Buenos Aires, que se realizó en el año 2004. En ese Congreso Mundial, que nos costó muchísimo poder hacerlo, nos costó mucho porque ustedes saben muy bien que Argentina pasó en los años 2001 una crisis política, social, institucional muy seria, y fue en el 2001 que tuvimos que proponernos como candidatos. A mí me tocó... Perdón, voy a preguntar, ¿alguien estuvo en Argentina en el Congreso de IFLA? ¿Querés que te voy a...? Yo sé que vos me querés ver a mí porque me querés mucho, pero te voy a hacer ver a la gente. No era el caso, no era el caso. ¿Ahí los ves? Sí, perfecto. Para que Ahí está, ahí tenemos una persona que estuvo ahí efectivamente
Dos ¿Quién levantó la mano? tuvieron. Ok. Bueno, ese Congreso Mundial tuvo que ver, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el clic que me pasó a mí ahí? Ahí me di cuenta que en ese congreso había un grupo importante de personas de Asia, de Estados Unidos y de Europa, que venían a ver de qué iba una ciudad como Buenos Aires, en realidad. Y nosotros, como comunidad latinoamericana, no teníamos una incidencia, no podíamos, no incidíamos en las decisiones de esta federación. Tanto es así que no había papers en castellano traducidos para que ustedes, nosotros y toda la comunidad bibliotecaria pueda acceder a los planteos y a los muy buenos papers técnicos que tiene IFLA. Entonces ahí, en lo personal tomé una decisión, y lo institucional tomamos una decisión desde la Biblioteca del Congreso de Argentina, de poner proa hacia una incidencia en esta federación. Así fue como nos convertimos en los traductores oficiales del castellano de IFLA, y empezamos a construir una relación de crecimiento y de confianza, que es muy importante esto, de seriedad con esta federación. Si quieres sigo o me quedo ahí. Y voy a lo que importa. ¿Qué es IFLA para nosotros? Esto es lo que yo quiero llevar. Creo que a todos les pasa que cuando estudian, estamos en la carrera de bibliotecología, nadie enseña qué es IFLA. Recién nos enteramos de lo que es IFLA después de estar 3, 4 años en la biblioteca y ver que hay una federación que está por ahí dando vueltas. ¿Y qué pensamos como latinoamericanos nosotros? Uy, bueno, vamos a ver qué fondos le sacamos para nuestro proyecto de la promoción de la lectura. Ese es nuestro primer pensamiento. Y ahí está el error. Y ahí estuvo el error por los últimos 20 años de falta de protagonismo de América Latina con respecto a IFLA. Entonces, lo que traté de hacer en estos últimos años, que son muchos, es cambiar esta imagen que tenemos nosotros de IFLA y primero pensar qué hacemos nosotros por IFLA. Y en ese concepto, que entiendan ellos que somos una región muy importante y que necesitamos tener una presencia en IFLA importante porque tenemos mucho para decir, tenemos mucho para crecer. Es cierto, nuestras realidades económicas nos impiden, por lo general, estar presentes en los congresos, nos impiden pagar membresía, nos impiden un montón de cosas. Pero eso no es un escollo, un problema para crecer dentro de la federación. Entonces, ¿qué es para nosotros y cuál es la función de IFLA en América Latina? Después le iré relatando de qué estamos haciendo. Tiene que ser una ayuda para el crecimiento de nuestras bibliotecas y nuestras comunidades. IFLA tiene mucho para dar si nosotros entendemos el mecanismo de IFLA, que si ustedes lo charlamos, vamos a ir hilvanando de a poco en qué nos podemos beneficiar con esta federación. Los escucho si quieren hacer alguna pregunta. No, iba a acotar que acá como representante uruguaya, Alicia Ocaso, es una gran representante del país dentro de IFLA, que está hace un montón de tiempo y pasó por muchas secciones. Que aparte es una de las pocas personas, porque ahora somos más latinoamericanos, pero ella está como desde la primera ola donde efectivamente capaz que era la única de la sección o de varias secciones. En ese sentido yo creo que ustedes tienen como un estandarte. Te fue invitada, Alicia, dicho sea de paso, Alejandro. Te avisamos. Alicia tiene un gran defecto, que es mi amiga, ese es el gran defecto que tiene. Pero no, Alicia es una gran profesional, ha trabajado mucho en concientizar a la región de lo que es IFLA, ha trabajado mucho en la formación y creación de los bibliotecarios en América Latina, y hemos trabajado en un eje rioplatense para impulsar en su momento una candidatura que fue transformadora en IFLA, que fue la candidatura de Gloria Pérez Salmerón. Nosotros creímos que Gloria, fuimos la primera región que creyó en Gloria, y para mi punto de vista,
fue la primer presidenta hispanoparlante y la que permitió una transformación de IFLA, que es lo que hoy tenemos como la nueva gobernanza de la IFLA, ¿no? Que tiene que ver con estos eventos que hicimos, uno en Buenos Aires, que es el IFLA Global Vision, que fue nada más ni nada menos que una oreja puesta en los bibliotecarios, en las comunidades bibliotecarias, para después transformar y convertir esto en una nueva gobernanza. Y bueno, sí, Alicia fue una gran protagonista y tiene mucho futuro, si ella quiere, para seguir protagonizando eventos en nuestra federación. Bien, ahora viene la pregunta. ¿Cuál es el desafío de la sección latinoamericana dentro de IFLA? En esto que vos decías de tenemos que ocupar esos espacios y nuestra voz se tiene que escuchar. ¿De qué manera? Sí, sí, cómo no. Porque yo creo que es bastante importante, sobre todo las personas que ya tenemos unos años y decimos, No escucho, no escucho. Ahora te la traduzco. Él está tomando por el micrófono de la computadora. Tendría que acercarse a la computadora y hablarle a la computadora para que él lo escuche. Ven aquí. Alejandro, soy Esther Pailos de Uruguay, nos conocemos hace bastante. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, estuvimos en el encuentro de ministros. El encuentro de ministros, sí, yo fui como representante de Uruguay. El tema que yo quería plantear, antes de que pasemos a otras instancias, es el hecho de que yo no creo que tanto que estuviéramos tan alejados en América Latina de IFLA, sino que estaba monopolizado IFLA por algunos países, IFLA Latinoamérica. Y me estoy refiriendo yo ya no digo Uruguay, que teníamos fundamentalmente Alicia, porque somos un país pequeño y la membresía es muy costosa, sino que estaba bastante monopolizado por México. Digo, hemos tenido en la comisión directiva de IFLA a mexicanos como Jesús Lau, y además por Brasil, fundamentalmente. Digo, todo lo que tuviera que ver con América del Sur, dependíamos exclusivamente de Brasil. Y hubo muchísima actividad. Yo he participado en una cantidad de actividades de IFLA organizados por Brasil, pero con esas características, o sea, no participábamos todos. De alguna manera, eso llevó a que pudiéramos llegar en el 2004, que costó mucho y me consta, a IFLA Buenos Aires, que fue maravilloso para toda América Latina, ¿no? Fue como el empellón, de poder empezar a abrir el abanico. No sé, quería acotar eso solamente, muchas gracias. Sí, Esther, yo creo que lo que decís es cierto. Había un trabajo de Brasil y de México, pero ¿sabés? Hay una diferencia sustancial en esto. Hay algunos países que consideran que hay que trabajar para ese país. Yo no creo en eso. Yo creo en abrir esto a la comunidad. Brasil trabajó mucho en IFLA, pero Brasil ha trabajado para fronteras hacia adentro, y no permitió el crecimiento de IFLA en América Latina. Yo creo todo lo contrario. Creo que nos fortalecemos trabajando y abriendo para todos los países. Es lo que vengo haciendo desde hace muchos años, y esto es lo que radicalmente cambió en IFLA Latinoamérica. Y México, mi vicechair es mexicana, pero también pasa por las personas, ¿no?, que trabajan y que tienen cargos representativos. Cómo tienen la concepción de sus cargos representativos, cómo construyen, cómo conforman equipos. Esas son las formas y las maneras que diferencian. Recién me preguntaba Caro, que medio se cortó, ¿cuál era el rol de América Latina? ¿Cuál era la pregunta, Caro? Me acerco para que me escuches. ¿De qué manera se construye esta voz de América Latina en IFLA?
¿de qué manera, de qué formas, ahora que vos sos Sí. el chair, a qué apuntás Sí. a nivel gestión? En primer lugar, una cosa que es importante, nosotros hace ya 4 años que somos la oficina regional de IFLA para América Latina y el Caribe. Esto nos permitió construir una propuesta muy fuerte para la región. Y lo primero que logramos fue, Esther estuvo presente, que fue en el Congreso, el encuentro de ministros de cultura en Buenos Aires, y por primera vez en esta región, una reunión de la presidenta de IFLA. Eso es trascendente, ya terminó mandato de una presidenta en nuestra región. Y todo eso, con todo eso logramos que se cambie IFLALAC de ser una sección a ser una división. Que esto es muy importante, porque hoy yo me puedo sentar con el resto de las regiones de igual a igual. Y además, cambiamos de ser un conjunto de profesionales técnicos a una división que es eminentemente política. Me refiero a política institucional. Yo hoy discuto políticas, no discuto de qué forma implementamos en una biblioteca un EOPAC, de qué manera el catálogo es mejor. Yo hoy discuto políticas. Me siento con las autoridades de IFLA a discutir de qué manera nuestra región se posiciona desde el punto de vista de la política institucional. Estoy hablando siempre de política institucional. Y eso es lo que diferencia y lo que nos va a permitir un crecimiento. ¿En qué estamos trabajando en la división? En la división tiene 20 integrantes, hay un chair y una vice-chair. La vice-chair es Georgina Araceli, que es de México, que es miembro de la UNAM, que también es una entidad fuerte en América Latina, y estamos girando en 2 o 3 puntos fundamentales. El primero de ellos es en trabajar en una palabra que es muy importante, que es el advocacy. ¿Qué es esta palabra? Advocacy es nada más ni nada menos que tener una silla en la mesa de discusión de las cosas importantes. Y ahí donde los bibliotecarios fallamos en gran medida en nuestras comunidades, ¿sí? Muchas veces las políticas bibliotecarias, las políticas culturales, no nos tienen sentados a nosotros en las grandes decisiones. Entonces, particularmente lo que estamos trabajando es en empoderar a la comunidad bibliotecaria en este sentido. En primer lugar, antes que nada de pensar desafíos hacia adelante o presentes, tengamos en cuenta una cosa que es muy importante. Estamos ni siquiera saliendo, estamos en una pandemia donde fue devastador para nuestra profesión, ¿sí? Hoy tenemos en nuestra región infinidad de compañeros sin trabajo. Esta es una realidad que sucede. Muchas bibliotecas cerradas, muchas comunidades que no tienen los medios para poder estar actualizadas como instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces no hay que perder nunca en un diagnóstico esta realidad de compañeros sin trabajo. ¿Por qué? Porque eso debilita a las asociaciones profesionales. Mucha menos gente va a poder asociarse porque no tiene los medios para poder asociarse, y eso debilita sin ninguna duda a las asociaciones bibliotecarias. Nosotros vamos a trabajar mucho en esto que decía de la advocacy, y particularmente en acciones concretas, es decir, tomar proyectos determinados en la región e impulsarlos directamente. Hacer trabajos de campo, o sea, no trabajar tanto en webinares, en encuentros, que son importantes, pero lo importante es de qué manera nosotros como colectivo bibliotecario nos insertamos en la comunidad bibliotecaria. Eso va a ser fundamental. Otro tema fundamental y que va a girar en torno a todo IFLA, tiene que ver con los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son hoy una centralidad en la manera de planificar nuestro futuro. Que en realidad, quienes trabajamos en bibliotecas hace 150 años que hacemos ODS,
Nada más que ahora la ONU lo que hizo es darle un orden como 17 objetivos. Pero ¿saben qué? Es sumamente importante que identifiquemos nosotros en qué objetivo estamos cumpliendo. ¿Saben por qué? Porque eso nos da la posibilidad de medir lo que estamos haciendo. No hay posibilidad de planificación, no hay posibilidad de ver si estamos yendo por el buen camino, si no tenemos medidores concretos de nuestra acción. Los objetivos nos permiten tener un termómetro de cómo estamos haciendo esas acciones. Estamos trabajando, y vamos a trabajar mucho también un tema que es muy importante, lamentablemente con la pandemia no podemos hacerlo inmediatamente, que son las pasantías. Es indispensable para nuestros profesionales, para nuestra profesión, para que muchos más jóvenes se incluyan en las carreras bibliotecarias, que existan pasantías, para que se fortalezca la profesión. Porque si no, nadie se va a inscribir a ser bibliotecario, nadie va a querer ser bibliotecario si no tiene una fuente de trabajo concreta a la salida de su profesión. También lo que vamos a trabajar mucho es en colaborar con los centros de formación, tanto universitarios como terciarios, para mejorar las currículas bibliotecarias. Creo que algunos países no están teniendo la suficiente propuesta moderna me refiero a adaptarse a los tiempos, porque los bibliotecarios hoy se necesita tener muchas habilidades que no están dadas en las carreras, en las currículas. Gestión, idioma, lo que es el fundraising, buscar la manera de conseguir fondos. Esas habilidades, muchas veces discutimos nosotros por qué no hay bibliotecarios bibliotecarios en gestiones. Bueno, hay que darle herramientas para que cuando asuman la gestión sean exitosos en esa gestión. Porque no solamente se gestiona una institución conociendo de qué manera se realiza un proceso técnico, también hay muchas habilidades que tenemos que tener en cuenta. Y en eso estamos trabajando. Particularmente lo que quiero tratar de trabajar mucho es en la visibilización de la profesión, que los gobiernos y quienes tienen una posibilidad de decisión sobre los trabajos de nuestros colegas entiendan de la importancia de tener profesionales en las bibliotecas. Esto es muy importante. Y estamos compitiendo con plataformas, estamos compitiendo con Amazon, estamos compitiendo con Google, estamos compitiendo con muchas ofertas, pero tenemos que tener la inteligencia de ser una opción válida al momento de esta competencia. Si no, la comunidad no nos va... Ustedes saben que la profesión bibliotecaria es una de las más respetadas a nivel mundial. O sea, vieron que unas veces dice, bueno, un político no está bien valorado, otras profesiones no están bien valoradas. La bibliotecaria es una profesión muy valorada. Entonces tenemos una gran responsabilidad allí para respetar esta profesión y que siga siendo respetada, valorada, y que quienes tienen decisión puedan y entiendan de la importancia de tener profesionales a cargo de la función bibliotecaria. No sé si fue claro o... Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, yo sigo y así hasta mañana, José. En estos 4 ejes que vos nombraste, ¿no? Por un lado, el advocacy, por el otro lado, los ODS, por el otro lado, el cambio de las currículas, y el lado de las pasantías. ¿De qué manera uno, bibliotecario de a pie, puede colaborar con esta idea regional y viceversa? ¿De qué manera uno, bibliotecario de a pie, sobre estos temas puede conseguir ayuda, material, herramientas para que nos puedan servir? Digo esto porque justo nosotros veníamos hablando de ODS, uno de los materiales, por ejemplo, fue el material gráfico que tiene la IFLA sobre que puede hacer la biblioteca con respecto. En el caso de la Biblioteca del Congreso tiene los medidores.
tomando todo eso, o sea que más o menos venimos en tema, es de qué manera nosotros podemos colaborar con IFLA y de qué manera nosotros podemos proveernos de IFLA de algún tipo de herramientas. Bueno, particularmente lo importante miren, está casi todo inventado en el mundo. Hay que tratar de ver de qué manera acomodamos esas cuestiones a nuestras realidades. Para mí los ODS, como les decía antes, son fundamentales en mi gestión, porque yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de tener edificios sustentables. Uno de los pocos edificios, o casi el único del gobierno argentino sustentable en nuestra biblioteca. Hoy la luz que me alimenta hoy acá, el 40% es con paneles solares. Entonces, ¿cómo pueden colaborar ustedes? ¿Cómo pueden colaborar los bibliotecarios? ¿Y cómo hacer un feedback con IFLA? Primero, conocer IFLA, ver la cantidad de ofertas que tiene a través de la página web. Segundo, comunicarse a través con las autoridades. Nosotros somos, si bien somos voluntarios, tenemos responsabilidades y estamos abiertos a lo que ustedes consideren que necesitan. Yo, particularmente, en la división, estamos abiertos a cualquier consulta o de qué manera podemos acompañar un proyecto. Trabajen mucho en idear un proyecto. Trabajen en que el proyecto sea un proyecto serio, que pueda conseguirse la posibilidad del financiamiento del proyecto. También hay que pensar, y esto por ahí es lo que voy a decir es polémico, pero en el resto del mundo, salvo en nuestra región, en África, tener financiamientos de empresas privadas está bien visto. Nosotros creemos que si una institución, que una empresa privada nos financia, es porque vamos a decir lo que dice la empresa. Y yo no creo que sea así. Si tenemos una honestidad de proceder, no tenemos por qué decir lo que la empresa nos financia. Entonces, también hay que pensar de qué manera asociamos nuestros proyectos a empresas del sector o empresas que están interesadas en fomentar las bibliotecas. Solamente el sector público, ustedes vieron cómo es. No es fácil convencer al sector público que la cultura es una inversión y no un gasto. No es fácil. Entonces, recién se van a dar cuenta que es importante invertir en cultura cuando tenemos resultados positivos. A nosotros nos dio un resultado muy bueno conseguir premios internacionales, que el premio de la Fundación Bill Gates, para que lo reconozcan en el exterior, para que nuestros políticos nos reconozcan en nuestro pago chico, digamos. Entonces, ¿de qué manera? Primero realizando proyectos, conociendo, viendo lo que son los ODS, ¿saben lo que diferencia una institución de otra? No son ni los edificios, no son la plata que tiene, son las visiones. La visión que tiene quien conduce y quienes integran esa institución. Apuntar, tener claro cuál es nuestro objetivo, a qué queremos apuntar, y también tener claro quiénes son nuestros usuarios, clientes, lectores, como los querramos llamar. Tener muy claro en qué comunidad estamos insertos y entender. Por eso son buenos tener indicadores, porque a lo mejor se nos ocurre una idea maravillosa y no le interesa a nadie. A lo mejor para nosotros está buenísimo, nuestra comunidad no le interesa. Tenemos que tener muy claro cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Y además, ver de qué manera ese proyecto puede ser financiado, puede tener algún tipo de fondos, porque también hay una realidad que los mejores proyectos, por más que sean conservar delfines, ballenas o las cosas más hermosas del planeta, si no hay un financiamiento es muy difícil mantenerlos en el tiempo. Entonces, en eso, ¿de qué manera podemos trabajar? Un feedback con nosotros, un feedback con ustedes, saber que hay en IFLA una cantidad enorme de profesionales realizando proyectos, realizando trabajos técnicos, que hay manifiestos muy interesantes que podemos aplicar en nuestras bibliotecas, que no solamente todo, recién estábamos discutiendo el tema que es un tema muy importante,
que es el del Congreso Mundial, ¿no? En Dublin ahora. ¿Quién de nosotros va a poder viajar con fondos propios? Es muy difícil. Es muy difícil. Y estábamos discutiendo recién nosotros como región hacer, porque se decidió, la Isla Central decidió no hacerlo híbrido el Congreso. Entonces, para un latinoamericano pagar $1.500, más la estadía, más todo lo demás, es imposible. Es ciencia ficción. Entonces vamos a pedir a ver de qué manera podemos ver que se haga híbrido, o ver de qué manera podemos financiar algún tipo de presencia en nuestra región, en los lugares donde se deciden las cosas importantes. No sé si contesté o me fui por las ramas. Las dos cosas. Las dos. ¿Tienen alguna pregunta? El Congreso se hace en Dublín. Le sumo información. Se hace en Dublín. Sí. Y me estoy enterando Sí. en este momento que no lo hace en híbrido. Porque el año pasado, todavía causa fue, digamos, y que dio la posibilidad de por algunos euros poder hacerlo, y mucha gente pudo participar, que de otra manera, imagínense que a Dublín es imposible. Sí, y vos sabés, Carolina, que la región con mayor participación en las votaciones de IFLA fue nuestra región. A pesar que, eso también es real, IFLA está compuesta por personas que son socias, personas o instituciones socias, que pagan membresías. La realidad indica que nuestra región solamente aporta el 5% a las membresías de toda la isla. O sea, es muy baja en cuanto a membresías, pero también tiene que ver que el otro día en una reunión con la presidenta de IFLA, con el secretario general y con el resto de las regiones, les planteé que nosotros necesitamos una visión regional, una visión global, porque las realidades que tenemos nosotros son diferentes a las que puede tener Estados Unidos, Europa, Asia. Estamos casi emparentados con la visión de África, pero no podemos hacer una visión global o una propuesta global porque no es lo mismo. Hay que tratar a cada región con sus propias realidades. Hay que tratar a cada región también con su propio idioma, con su propia metodología, con su propia práctica, con su propia dinámica de trabajo. Sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces voy con la última y te dejamos en paz. Sí. Que es dónde nos encontramos, dónde tenemos las novedades de IFLALAC, dónde podemos contactarnos, saber en qué se puede participar, y si tenés algún adelanto de algunos eventos, jornadas o cuestiones donde se pueda participar, tiranos exclusivas, hacenos felices, hacenos VIPs. Ahí es tu profesión de periodista. Obvio. Sí, exclusivos por ahí, alguna podemos. Nosotros tenemos redes sociales que son de los de IFLAC, de Twitter o Instagram, pero particularmente tenemos representantes de cada uno de los países. Pueden referenciarse en su representante. También, a través de la página web de IFLA, tienen toda la información de IFLAC. Pero lo que necesiten, lo que ustedes crean conveniente, yo doy mi email, o los pasa Carolina, y pueden plantearlo sin ningún inconveniente, que lo vamos a ver. Proyectos que tengan, ideas que puedan surgir, con mucho gusto. En cuanto a novedades, nosotros íbamos a hacer un congreso en Buenos Aires, donde íbamos a convocar a líderes de toda América Latina y asociaciones bibliotecarias, porque creo que hay que tratar de darles un empujón a las asociaciones bibliotecarias. Pero bueno, la verdad que no llegamos en marzo a hacerlo por una cuestión de que el COVID todavía no está del todo manejado aquí en Argentina, así que vamos a hacerlo para adelante. Estamos trabajando ahora y hemos concretado en algo muy importante. Nosotros, como Biblioteca del Congreso, hemos creado hace 4 años una red de bibliotecas parlamentarias
que hoy la integran 14 países, entre los cuales está Uruguay, que tiene una bibliotecaria ahí, Mónica Paz, que es un fenómeno, gran persona, gran persona. Y además ama profundamente esa linda biblioteca que tienen ustedes parlamentarios. Y conformamos esa red. Mañana casualmente el director de la biblioteca de Berlín va a estar dando una conferencia de cómo funciona la biblioteca de Berlín como socia de la región nuestra. Ya dio una conferencia magistral la directora de la Biblioteca de España. Y estamos creciendo mucho como región. Yo creo mucho en las bibliotecas parlamentarias, creo que son muy importantes, porque en definitiva son quienes incidimos en los legisladores de alguna u otra forma, de la manera que nos dejen, ¿no? Que no siempre nos dejan, en crear las leyes son las que modifican después nuestras sociedades. Bueno, estamos lanzando esto en mes de marzo, esta es primicia, la primera diplomatura de bibliotecarios parlamentarios. Esto no existe todavía en el mundo como oferta. Ustedes vieron que por lo general una biblioteca parlamentaria en una carrera son 3 meses de explicación de cómo trabaja. Hicimos un convenio con la Biblioteca Nacional de Mar del Plata, que es una biblioteca una de las más prestigiosas de la carrera bibliotecaria, y vamos a lanzar unas becas de trabajo para esta diplomatura. Van a poder inscribirse en forma gratuita varios bibliotecarios, y hemos lanzado todo esto para América Latina también. Me parece que es muy importante. Esto en marzo está saliendo, así que es como primicia. Después, lo que ustedes consideren que podemos hacer desde IFLA, impulsar, hacer, hay mucho para hacer, pero tenemos que tener las ganas para poder hacerlo. Así que yo me pongo a disposición de lo que ustedes consideren para trabajar, y tienen dos ideas que están buenas. A lo mejor diremos que no, o que sí a una, pero sí creemos ideas juntos, hagamos sinergia. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Sí. Hola, Sí. mi nombre es Lourdes. Yo Sí, ¿qué tal? Cursé Ay, Luis. el taller que hicieron, no me acuerdo si 2020 o 2021, sobre bibliotecas 2030, sí. Y en la primera parte, el congreso, ¿no? El que realizaron ustedes, y en la primera parte tenía lo de las bocas. A partir de ahí lo que hicimos fue hacer con otra colega, digamos que hicimos una investigación, bueno, de dónde viene el término y todo eso. Y ahora con todas las directrices de IFLA, lo que hicimos fue hacer un plan para el advocacy afrocentrado, o sea, con una mirada como para la colectividad afrodescendiente de Uruguay, en este contexto de la pandemia, y destinado a 2 bibliotecas que tenemos nosotras, una que es de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, y otra que es de la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro. Entonces, ahora escuchando con el tema de las ideas, o sea, nosotros lo que hicimos fue un plan que lo publicaron en un libro que se llama Bibliotecarios Negros, y ahora, ya con lo que estás diciendo y todo eso, digamos que me parece que sería el momento de decir, bueno, ir un poquito más allá, qué más podríamos de repente enviarlo para que lo vean, si es viable de repente, no sé, y otras ideas también, aparte de las que estás diciendo, ¿no? Así que va por ahí. Sí, 2 cosas. Nosotros sabés que tenemos en nuestra biblioteca algunos de son afroamericanos. Una compañera nuestra que es afroamericana tiene un cargo muy importante acá en calidad. Hicimos un proyecto muy lindo, que inclusive logramos que la presidencia de la Nación lo tome en cuenta. Hicimos todo un trabajo en la hemeroteca, muy interesante. Lo que vos me contás me parece muy bueno, por ejemplo, para poner las novedades del boletín de IFLA. Para que el resto de la comunidad lo conozca, y también ver de qué manera podemos a lo mejor conseguir algún financiamiento, ver de qué manera podemos acompañarlo. Buenísimo, buenísimo. Yo, Caro, pasale el mail de coordinación, por favor, para que
me lo envíen. Perfecto. Gracias. Sí, sí. Le paso el de coordinación, ahora se lo paso al grupo. ¿Algo más? Miro caritas. Bueno, si te parece bien, Alejandro, si estamos, mira, justo en tiempo y forma, Corresponde. como corresponde, no esperábamos menos de esta producción. Bueno, Ahora, son las cosas buenas de la pandemia. Ustedes imagínense que esto hace 3 años no lo hubiésemos pensado. Así que si algo nos dejó positivo esta maldita pandemia fue esta posibilidad de que todos estamos más familiarizados con este nuevo formato. Pero lo que no hay que hacer es acostumbrarse. No hay manera de... A mí me pasa que, sinceramente, intercambiar una charla sin mirarlos a la cara, sin saber qué piensan, o estar ahí viendo cómo es el ambiente, se me hace muy dificultoso. Así que les agradezco haberme escuchado. Les adelanto que nosotros esto también es nuevito, se va a hacer la Feria del Libro de Buenos Aires. Esto es muy importante porque es una manera de volver a la normalidad como instituciones bibliotecarias, públicas, que el libro vuelva a ser protagonista. Se va a inaugurar el 28 de abril, así que los invito a que quieran venir a nuestro stand. Va a ser una propuesta muy interesante, así que celebramos que la Feria del Libro de Buenos Aires vuelva a tener su brillo. Sí, sí. Y hoy casualmente estuve hablando con el presidente de la Fundación El Libro, porque estamos trabajando, esto claro, después tengo que hablar contigo y con Silvia, a ver si hacemos jornadas profesionales antes de abril, y ahí nos van a dar un descuento importante para la compra de libros. Así que eso me parece que es sumamente importante. Bueno, les mando un beso muy grande y cualquier cosa, como siempre, a disposición. Muchas gracias, Alejandro.